Un cordial saludo para todos y una especial bienvenida a esta primera cápsula de la asignatura de Diseño Digital 2. Vamos a comenzar a revisar entonces todo lo que tiene que ver con la interfaz gráfica de Adobe InDesign en primera instancia. Luego estaremos revisando todo lo que tiene que ver con el manejo de paneles y por último estaremos observando cómo es la configuración y manejo de los espacios de trabajo. Entonces, para comenzar, vamos a cerrar aquí y vamos a estar mirando aquí esta parte inicial de la interfaz, en donde lo primero que aparece es el habitual menú, ¿cierto?, de opciones que aparece en cualquier software. Está la opción aquí de crear nuevo, abrir y básicamente los archivos recientes que, como siempre, se pueden allí acceder, los últimos. Hay dos formas de visualizarlos: con miniaturas o thumbnails o simplemente por listado. Cuando vamos por la opción de crear nuevo, entonces nos aparece esta ventana, ¿cierto?, con básicamente 5 opciones, ¿cierto?, en donde vemos los archivos con distintos tamaños a configuración por defecto. Vemos aquí la opción de guardado, la opción de imprimir, web y móvil. En Adobe InDesign básicamente se puede trabajar archivos para impresión, se puede hacer también diseño web y se pueden hacer diseños para dispositivos móviles. Todo el tiempo vamos a trabajar en la opción de imprimir. En esa opción vamos a tener los archivos o tamaños por defecto. Vamos a trabajar inicialmente con el tamaño carta. Aquí hay una configuración previa que posteriormente estaremos revisando con mayor detenimiento, pero por el momento vamos a dejarlo allí con tamaño carta y vamos a suponer 3 páginas, orientación vertical, unidades centímetros, y por el momento lo vamos a dejar de esa manera. Vamos a darle allí crear y aparece entonces el documento y vamos a empezar a explorar todo lo que tiene que ver con esta interfaz. En la parte superior encontramos entonces el menú allí de opciones, en donde dos de los menús particulares específicamente de Adobe InDesign tienen que ver con este de maquetación, ¿cierto?, y con este de texto y objeto. ¿Listo? Básicamente, luego de esa barra de menús, ¿cierto?, encontramos la barra de control. Es una barra muy especializada, es la que permite visualizar las propiedades o características del documento si no se tiene ningún elemento seleccionado. Ahora bien, si existe un elemento seleccionado, por ejemplo, entonces seguramente empiezan a cambiar, empiezan a verse una serie de propiedades del elemento que en ese momento se tenga seleccionado. Luego vemos aquí que aparece una pestaña en donde aparece el nombre de documento, en este caso sin título, y tiene un asterisco. Ese elemento particularmente quiere indicar, así lo hayamos guardado en un momento dado, que no se ha guardado la última versión o los últimos cambios cuando aparece el asterisco. Si se guardan los cambios, el asterisco desaparece. Está aquí también la barra de herramientas o herramientas, ¿cierto?, básicamente como se denomina en InDesign. Luego está la regla horizontal, la regla vertical, aquí en esta parte. Luego aquí tenemos el scroll o barra de desplazamiento vertical, el scroll horizontal, también denominada barras de deslizamiento. Luego en esta parte inferior tenemos la posibilidad de navegar el documento, ¿cierto? Entonces existen allí unos botones de ir a la primera página, de ir a la última, de ir a la anterior, de ir a la siguiente, y eventualmente tenemos una lista desplegable que nos permite navegar entre páginas o ir
a las páginas maestras, de lo cual estaremos hablando en una cápsula posterior. Aquí encontramos entonces en la parte derecha los paneles acoplables, ¿cierto? Paneles que a través de esta flecha se pueden desplegar o volver a acoplar. Eso que nos permite mayor visibilidad, ¿cierto?, del espacio físico de trabajo. Luego, hacia la parte del centro encontramos lo que es el área de trabajo, que sería toda esta área de las reglas hacia adentro, que está subdividido en dos, ¿cierto? El escritorio, esta parte gris externa a esta página de documento. Entonces diríamos aquí la página de documento, el escritorio, que es la parte de afuera, la parte gris, y tanto la parte gris como la página de documento conforman el espacio de trabajo. Eso es lo que básicamente, o de lo que básicamente se compone la interfaz gráfica de usuario. Si comenzamos a revisar el manejo de paneles, ¿cierto? Estos paneles que también nos conocen allí desde Adobe Illustrator o Photoshop, son paneles que en un momento dado, si sacamos por ejemplo este de color con un clic sostenido, se convierten en paneles móviles, ¿cierto? O paneles flotantes. Cuando están aquí acoplados los denominamos paneles fijos o paneles estáticos. En este caso, este panel flotante yo lo puedo con un con un clic sostenido ubicar en cualquier parte del espacio de trabajo, incluso sobre las barras de herramientas. Entonces, cuando lo queremos acoplar de nuevo al conjunto de paneles, le damos un clic sostenido aquí en su barra de título, ¿cierto? O en su defecto en la pestaña que tiene el nombre del panel, y cuando nos ubicamos en el conjunto de paneles y encontramos que aparece un marco azul o de color azul, podemos llegar a soltarlo y vuelve y se acopla. Prueba de que está acoplado es que con la flechita acoplamos y desacoplamos el conjunto, o desplegamos, perdón, y efectivamente él no se ve flotante, ¿cierto? Las pestañas de esos paneles se pueden reacomodar con clic sostenido. Si quiero primero el panel de color y luego el de trazo. Si quiero el de trazo primero, clic sostenido y lo acoplo allí, ¿cierto? De primero. Estos conjuntos de paneles se pueden redimensionar todo el tiempo. Aquí vemos que podemos hacer esto con un clic sostenido en el borde inferior del panel. ¿Listo? Podemos entonces agrandar los paneles, ¿cierto?, en la medida en la que sea necesario, o reducirles el tamaño. Podemos también tener claridad de que los paneles, ¿cierto?, que no están activos, por ejemplo yo voy a acoplar este de biblioteca aquí, me parece que está allí consumiendo espacio que no debería, y tenemos aquí algo ya mucho mejor manejado, que nos ahorra mucho más espacio. Les decía que aquí hay bastantes paneles, páginas, capas, vínculos, entre otros. Cuando se nos pierde un panel, vamos al menú ventana y encontramos aquí todos los paneles que existen o que están disponibles en InDesign. Por ejemplo, si cerramos el panel páginas, que es uno de los paneles, o no lo encontramos por alguna razón, ¿cierto?, de los paneles más importantes, lo cerramos, ¿cierto? Venimos al menú ventana y allí encontramos el panel páginas. Vuelve y se activa, obviamente como flotante porque inicialmente lo había sacado. Lo acoplo, ¿cierto?, y lo llevo de primeras, por ejemplo. Si necesitamos visualizar alguna barra que se nos desactivó por allí por accidente o que eventualmente no aparece,
Vamos al menú ventana y ahí encontramos, por ejemplo, control, ¿cierto? Que es esta barra, ¿cierto? Que ya habíamos señalado inicialmente y que la volvemos a activar acá para ver las propiedades del documento o de un objeto seleccionado. Igual pasa con herramientas. Aquí está, todos los que están allí con ese chulito de verificación es básicamente porque están activos. O sea que hay bastantes que no están allí activos, pero de los cuales podemos disponer en cualquier momento. Luego hablaríamos de los espacios de trabajo, ¿cierto? Que tienen que ver con este desplegable. Vemos que hay un espacio de trabajo que se llama aspectos esenciales, que es el que en este momento tenemos activo, pero uno que generalmente se configura, ¿cierto?, con frecuencia, es el de impresión y pruebas, ¿cierto? Entonces si vamos al de impresión, vemos que aquí cambian algunas cosas, incluso los paneles, ¿cierto? Los paneles cambian. Entonces cuando vamos de un computador a otro, donde se tiene instalado InDesign, y vemos que los paneles o las barras de pronto eventualmente son distintas, es porque aquí seguramente el espacio de trabajo, ¿cierto?, es distinto. Otro que se configura bastante con bastante frecuencia, ¿cierto?, es el de aspectos esenciales clásicos, y sobre todo cuando venimos de versiones anteriores de InDesign. ¿Listo? Entonces aparecen otros paneles allí, pero teniendo en cuenta que desde aquí se pueden continuar activando los que sean necesarios o desactivando si es el caso. Aquí encontramos algo fundamental en esta parte inferior, que es un botón verde que dice sin errores. Cuando se comienza a diagramar y eventualmente surgen allí problemas con fotografías o con textos que no se están viendo completos, comienzan a aparecer allí errores y el botoncito aparece en rojo. Eso lo estaremos viendo también en una cápsula posterior. Bueno, eso es todo por el momento. Nos vemos en una próxima cápsula.